partir de una corriente constante variando la longitud y el número de espiras en un solenoide y el radio en una espira. Mi nombre es Anya Amado y mis compañeros son Jairo Camacho y Hugo Paico. En el estudio del electromagnetismo existen diferentes fenómenos como lo es la electrodinámica, que consiste en estudiar la variación temporal de sistemas en donde interaccionan el campo magnético, el campo eléctrico y las cargas en movimiento. En este proyecto se busca entender los fenómenos de diferentes campos magnéticos y para encontrar una relación entre el campo y diferentes variables. Es a partir de la ley de Binet-Savart y de Ampère. Los materiales para usar en este laboratorio son la fuente de corriente y tensión variable. Tenemos los solenoides con diferentes números de espiras, el sensor de campo tangencial. Tenemos espiras con diferentes radios, una de 2 y otra de 6, y tenemos acá el medidor de campo. Para la fase número 1 tomaremos tiras de radios para así hallarles el campo magnético. Para esto tomaremos un sensor de campo radial alineándolo en el centro de la espira. En este caso serán de 2, 4 y 6. La tabla que tendremos es una en la cual tendremos los radios, los campos magnéticos y el promedio de los campos magnéticos. La corriente será una constante al igual que el mío teórico. Para la fase número 2 hallaremos el campo magnético de diferentes solenoides, los cuales tendrán número de espiras constante y diferente longitud, teniendo cuidado de que no excedamos el valor de la corriente que puede soportar cada uno de estos. Para ello ajustaremos el sensor de campo radial en el centro del solenoide. La tabla estará conformada por las diferentes longitudes y campos que obtenimos, hallando también el promedio de cada uno. Tendremos un mío teórico constante, una corriente constante, al igual que el número de espiras. Contrario a la fase número 2, variaremos el número de espiras y mantendremos constante la longitud del solenoide. Para ello alinearemos el solenoide en el centro del sensor del campo radial y obtendremos el valor de los campos magnéticos, para así hallar un promedio en cada uno de los solenoides. Habiendo concluido con la toma de datos, continuaremos con los siguientes análisis. Durante la primera fase se midieron el campo magnético en función del radio en una espira. Entonces, para este caso, según la longitud del radio de la espira, lo que haremos será graficarlos en función del campo magnético. Se graficará el campo magnético en función del inverso del radio, ya que debido a que a medida que aumenta el radio disminuye su campo, lo que queremos buscar es una gráfica de crecimiento que nos demuestre si realmente hay variación en nuestra pendiente a medida que se realiza la toma de datos. Por lo siguiente, tomaremos puntos muestra, hallaremos puntos promedio y tomaremos un punto promedio en nuestros ejes para proceder a hallar una pendiente, la cual va a ser igual a mi 0i sobre 2, con el fin de demostrar que a medida que se va graficando no varía nuestra pendiente. Después de haber realizado la fase 2, en la cual se midió el campo magnético referente a distintas longitudes de los solenoides, continuaremos con el análisis graficando el campo magnético en función del inverso de nuestra distancia, ya que, como sabemos, en función de nuestra distancia disminuiría, pero el objetivo es obtener una curva o una recta de crecimiento. Entonces, lo anterior mostrado se puede graficar lo siguiente. Tenemos el campo magnético contra el inverso de la distancia, el inverso de la longitud del solenoide. Con lo tal, volveremos a hacer la misma dinámica. Tomaremos puntos muestra, de los cuales hallaremos dos puntos promedios, de los cuales hallaremos una pendiente, para determinar nuestra pendiente m, que va a ser igual a mi 0i por el número de espiras, con el fin de determinar si esta varía a lo largo de las diferentes mediciones. Después de haber tomado los datos principales en la fase 3, se realizará una gráfica en la cual se relacionará el campo magnético mediante el número de espiras que posee el solenoide. Al tomar los datos, lo graficaremos de la forma siguiente.
Al tener los datos del campo magnético en relación del número de espiras, pasaremos a tomar puntos muestra y después de ello un punto promedio para poder hallar la pendiente que equivale a 0 y sobre L y con ello determinar lo que varía en sí nuestra constante.